Bueno, vamos a hablar con los aceiteros de Rosario. Habíamos establecido contacto días pasados con Marco Pozzi en el contexto de movilización de gremios y organizaciones sociales hasta las puertas de la Bolsa de Comercio de Rosario contra esta restricción del derecho a huelga del Gobierno Nacional. Se nos complicó con la técnica, a decir verdad. Así que bueno, estamos nuevamente en contacto con Marco Pozzi para charlar sobre la situación de los trabajadores y sobre esta nueva iniciativa del gobierno de, ¿cómo podemos decir?, disminuir el derecho a huelga, que es un derecho adquirido de los trabajadores. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias por atendernos. ¿Cómo estás viendo la situación del movimiento obrero organizado por estas horas? Tenemos trabajadores que cada vez ganan menos o sus salarios se ven disminuidos. El gobierno está pisando las paritarias, Salvero las principales paritarias la está pisando porque considera que esto atenta contra su plan de estabilización. Y por otra parte, baja la inflación, eso es lo que dice el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pero no se nota. En la práctica uno va a comprar y en la góndola no es lo que se ve, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta situación? Bueno, sí, como vos bien decís, ¿no? El gobierno dice que la inflación baja y en el bolsillo de los trabajadores eso no se refleja. Hoy creo que la situación para la clase obrera eh, está dura, está difícil, pero más que nada por incapacidad para tener una unidad o para lograr una unidad con un objetivo claro que es sacar a la mayoría de los trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza de ese lugar. Me parece que son muchos años de no dar sentido a la lucha, a la discusión paritaria, a la discusión salarial, y que hoy encuentra un techo, si se quiere, con esto del cepo al salario que le ha puesto tanto el gobierno nacional como el provincial. Y, y los encuentra a los sindicatos disminuidos en esa lucha. Ujú. Vos bien sabés, Antonio, porque ya lo hemos hablado en otra oportunidad, nosotros siempre discutimos el salario a partir del salario mínimo vital y móvil, como dice la Constitución Nacional, que cubre las 9 necesidades de los trabajadores para vivir dignamente, y a partir de ahí tenemos otra posición salarial hoy que tiene que ver exclusivamente con que tuvimos un objetivo claro, que era el salario mínimo vital y móvil desde un principio, y la herramienta que podíamos usar, que como vos al anunciar me anunciaste, valga la redundancia, Ujú. hoy el gobierno nacional a partir del decreto quiere cercenar que es el derecho a huelga, pero bueno, también es un ejercicio que pocos sindicatos la practicaban, ¿no? Hasta acá. Ujú. Eh, Me decía un sindicalista, no lo voy a citar, pero me decía, en otra época discutíamos el techo, ¿no? Impuesto a las ganancias, esto de sacar el impuesto a las ganancias, que el salario no es ganancia, etcétera, etcétera. Hoy por hoy estamos discutiendo el piso, no, que el salario no se disminuya más en su poder adquisitivo y en muchos casos no perder el salario, porque muchos trabajadores o están perdiendo el trabajo o directamente siguen conservando el trabajo pero pasan al negro, porque el patrón de una pyme, o sí, generalmente de pymes, aunque también por ahí empresas más grandes también, te dice, mirá, no te puedo blanquear más, pasate al negro, si no perdés el trabajo te sigo pagando lo mismo, pero en negro, ¿no? Sí, creo que hay un montón de avances que se dan hoy a partir de una economía que está muy requebrajada, por decirlo de alguna manera, oculta, obviamente en un cálculo de inflación que hace el gobierno nacional, que atiende a las necesidades que tenía una familia allá por el año 2002, cuando no había celulares en la familia, cuando los servicios ocupaban otro porcentaje dentro del panorama inflacionario, entonces irreal en este tiempo. eh, y claramente ataca al sector de trabajadores, pero también ataca al sector empresarial, como vos decís, el de las pymes, digo, que está cada vez más difícil sostener lugares de trabajo con las condiciones comerciales que se están viviendo hoy. Creo que se pone demasiado énfasis a partir del gobierno nacional en el mercado financiero y muy poco en el productivo, y el productivo sabemos que es el que sostiene
la economía barrial, la economía de la familia, y me parece que ahí está claramente equivocando el camino. Y Ujú, lamentablemente, como te vuelvo a decir, me parece que desde los sindicatos hemos venido dejando mucho que desear en cuanto a la discusión salarial, sin objetivo, con una mirada muy partidaria en algunos momentos, porque yo me acuerdo que en el año 2015, hoy se cumplen 10 años, hoy 29 de mayo, de la huelga larga que hicimos nosotros de 25 días, estando Cristina en el gobierno, que nos había puesto un techo salarial, que en ese momento era el 26%, y nosotros, nuestro salario mínimo vital, yo no recuerdo bien, pero estaba alrededor de los ujú, 27.000 pesos, que significaba un 39, ujú. y nos costó 29 días de huelga llegar a ese salario. Bueno, me parece que si los objetivos no estuvieron claros en su momento y hoy no están claros tampoco, es muy difícil que podamos hacer salir de al sector de trabajadores de debajo de la línea de la pobreza salarial. A ver si entiendo, vos decís que algunos dirigentes sindicales durmieron, digamos, ¿no? O no estuvieron a la altura de las circunstancias para exigir mayores aumentos salariales en su momento, bueno, y hoy menos. Sí, no solo durmieron, sino que además no oyeron la necesidad de sus trabajadores. Ujú. Creo que, eh, porque me parece que la discusión de fondo y lo que nos trae hasta este lugar es qué lugar ocupa el sindicalismo dentro de la política en el país. Y el lugar que ocupa el sindicalismo me parece que tiene que tener una autonomía, que que no te haga un compromiso con otro que no sea el compañero de trabajo. Digo, uno, Así haya un gobierno en funciones que tenga que ver ideológicamente con vos. totalmente. Mm, Por eso digo autonomía y no independencia, porque todos, ¿sabes? Somos animales políticos. Cada uno tendrá su forma de verlo y espero que la mayoría tenga que ver más con un poco de centro, pero más tirando para la izquierda que para la derecha, y sobre ujú. todo por los que nos gobiernan hoy. Pero aún con esa independencia, yo creo que deberíamos ser autónomos, deberían ser los sindicatos autónomos como para tomar decisiones en base a las necesidades del colectivo de trabajadores, porque si no, es un Ujú. sector muy chico que se enriquece con lo que produce un sector muy grande como es el de trabajadores. Lo hablaba con economistas amigos días pasados, es un lindo debate, ¿no? Pero el problema es que están bajos los salarios o que están altos los productos, principalmente los productos de primera necesidad, comestibles o productos de aseo, ¿no? Mirá, yo creo que son las dos cosas. Las dos cosas. Los salarios están bajos, el poder adquisitivo es muy bajo. Y la Argentina es un país en donde los productos alimenticios, por ejemplo, son muy caros. Y no tiene que ver con la producción, tiene que ver con el servicio. Digo, no hay demasiada intermediación en el agregado, en el valor del precio del producto. En otros lugares, por ejemplo, como un día hablando con un brasilero, y esto a modo de anécdota, me decía que el régimen de la moneda que teníamos nosotros era muy conveniente para nuestro país, Ujú. con un dólar alto. Entonces yo le decía, es muy conveniente si yo voy a Brasil llevar mis pesos o mis dólares. Ahora, comer en la Argentina con lo que gana un trabajador, no. Claro. Entonces, no hay una moneda protegida, no hay una moneda fuerte, y tampoco hay una restricción o un modelo de autoabastecimiento que permita mantener los alimentos a un nivel, a un precio razonable, y mucho menos una política salarial. Vos fíjate que hoy un jubilado está ganando 320.000 pesos. ¿Quién puede vivir más allá que pensemos en un jubilado que ha tenido trabajo toda su vida y ha podido construirse su casita Ujú. y tiene un techo? ¿Quién puede vivir con esa plata hoy? Nadie. Finalmente, Marco, bueno, el gobierno ya expresó su opinión, la publicó en el boletín oficial de cercenar el derecho a huelga, declarando algunas actividades como esenciales. ¿Qué es lo que puede hacer el movimiento obrero organizado legalmente, ¿no? ¿Qué es dentro del Ujú, marco de la ley? ¿Qué es lo que ujú. puede hacer? Entiendo que la CGT ya fue a la justicia, pero en la práctica, legalmente, para frenar esto o que quede sin efecto, si es que se puede, ¿qué puede hacer un movimiento obrero organizado? Mirá, es muy loco porque este decreto que volvió a sacar, creo que fue el lunes, Ujú. me parece que fue el lunes, ¿no es cierto? Sí, sí. En el boletín oficial ya fue declarado inconstitucional,
cuando sacaron el DNU 70. Ujú. O sea que la justicia tiene la obligación de declararlo nuevamente inconstitucional, pero creo que el movimiento obrero tiene que hacer algo parecido a lo que estamos intentando hacer nosotros acá en Rosario, que es juntarnos, debatir ideas, volver a alinear las necesidades del trabajador común, eh, y desde la unidad formar un frente de lucha que le haga frente a la realidad que quiere hacer vivir un gobierno como el de Milei, que hoy ha demostrado, que viene demostrando desde que asumió, que no tira un centro para el lado de los trabajadores, tanto ocupados como desocupados o jubilados, Ujú. y que les está tirando con todo. Bueno, digo, pensar realmente qué tipo de realidad tenemos que enfrentar y cómo la queremos enfrentar. Me parece que eso es crucial y central en este momento para la clase obrera. Te agradezco el contacto, Marco. No, gracias a vos, Antonio. Como siempre te digo, para cualquier cosa que necesites, estamos a disposición. Adiós.